en buena medida el plano general de esta investigación, que, como les dije, pues ya está en una fase final de preparación del informe, con el cual pues espero que me reciban entre la comunidad de historiadores con esta investigación, y que la investigación pues también sea bien recibida por los ciudadanos de Pereira, que cada año por el mes de agosto recuerdan los eventos de la muerte del personaje y, digámoslo así, su renacimiento en esta ciudad que lleva su nombre. Así que eso es lo que tengo pues preparado para esta charla. Muy buenas tardes. Quiero agradecer a la Biblioteca Pública de Pereira y a la Secretaría de Cultura por esta invitación para participar de una charla que he titulado Pereira, una memoria oculta. Mi nombre es Caín Contreras, soy investigador de la historia y estoy estudiando la maestría en historia de la Universidad Tecnológica de Pereira. Estoy desarrollando un proyecto de investigación que está en su fase final. Estoy escribiendo el informe de investigación sobre José Francisco Pereira Martínez, una persona que el pasado 20 de agosto cumplió 150 años de su desaparición, pero que a raíz del nombre de esta ciudad pues fue homenajeado para que se inmortalizara el nombre de la ciudad y su memoria. José Francisco Pereira Martínez es un hombre de la independencia que nació en Cartago y ha contado con una buena cantidad de perfiles biográficos que se han escrito, especialmente en el último cuarto del siglo XIX. A partir de la época de la celebración de centenarios por la independencia, la memoria de este hombre empezó a aparecer en diversas publicaciones periódicas, en libros y finalmente pues en un homenaje cuando se dio el cambio del nombre de esta ciudad o de esta población que se llamaba Cartago Viejo. Estudiar a Francisco Pereira ha sido pues una tarea de buscar en los diversos archivos que han conservado su memoria. Por esta razón he visitado esta biblioteca pública en donde hay una buena cantidad de biografías, he visitado el Archivo Histórico de Cartago y además los fondos documentales del Archivo General de la Nación, en donde quedaron guardados cartas y diversas representaciones del personaje, y además el archivo histórico del Colegio Mayor de San Bartolomé en Bogotá, donde este hombre se formó como abogado. La historia de Pereira es una historia fascinante porque él trascendió en el momento en el cual la independencia y el proyecto republicano gana en 1819, y él se encontraba en ese momento en Cartago. Hay algo curioso, sus diversos biógrafos han dedicado muchas páginas para contarnos quién fue el ciudadano José Francisco Pereira, qué hizo cuando participó en 1821 en el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta, firmando la Constitución Política que creó la República de Colombia. Nos han mostrado al José Francisco Pereira, que fue congresista, que fue magistrado de las altas cortes de justicia, que fue ministro de Estado y consejero de Estado. Pero muy pocas veces estas biografías nos han contado quién fue José Francisco Pereira en Cartago, esa población donde nació y donde vivió buena parte de sus primeros años y donde estaban sus familiares y sus amigos. Así que la investigación trató de situarlo en Cartago para tratar de comprender algo muy particular, y es primero saber cómo se hizo ciudadano y además saber pues cómo fue que él logró participar como una figura pública eminente
en todos estos escenarios de representación de la República de Colombia. Hemos visto que a través de los diversos perfiles biográficos se ha contado que Francisco Pereira estuvo en un momento entre 1816 y 1819 escondido de la persecución que el ejército expedicionario español estaba desarrollando para retomar todo el control político de las provincias que se habían separado de la monarquía española. Supuestamente José Francisco Pereira regresaba del Socorro en 1816, él era un patriota, él estaba pues en esa causa americana y dadas las condiciones de seguridad que había en la zona, pues él decidió no irse a Cartago, que era su lugar de origen, y decidió esconderse en un lugar indeterminado entre los ríos Otún y Consota. Esa memoria pues ha estado siendo repetida, ha sido una memoria que se ha cristalizado hasta en el nombre de esta ciudad hoy. Puedo recordar que en el año 2013 la ley de la República con la cual la nación colombiana se sumó al sesquicentenario del aniversario de la ciudad de Pereira, celebraba en la exposición de motivos de la ley el hecho, o recordaba bien, el hecho de que José Francisco Pereira se ocultó entre los ríos Otún y Consota. Aquí la pregunta es, ¿realmente se ocultó? ¿Dónde estaba José Francisco Pereira entre 1816 y 1819? Esas preguntas pues dan lugar al título de esta charla, que es Pereira, una memoria oculta. La hipótesis de trabajo que he tenido es que necesitamos comprender a personajes como José Francisco Pereira para saber cuáles fueron las estrategias que siguieron los ciudadanos para insertarse en el proyecto republicano. Y para hacerlo, pues será necesario saber dónde estaba Pereira en 1816. Esto pues ha llevado un trabajo arduo de tratar de reconstruir esta época de restauración del gobierno de la monarquía española en los territorios de las provincias de Popayán, básicamente, y de la ciudad de Cartago, saber cómo fue esa experiencia en la cual pues, el ejército español entra y retoma el control de estas poblaciones. La hipótesis es que necesitamos volver a Cartago para poder responder a estas preguntas iniciales y tratar pues, con ello de situar al personaje en su ciudad, Cartago, y tratar pues de mirar cómo se comportaron las diversas los diversos escenarios de representación política de esta ciudad frente a una avanzada del ejército y de retoma del control político de las poblaciones encabezadas pues, por los agentes de la corona española. Los hallazgos que hemos podido establecer hasta ahora es que hay una huella documental de José Francisco Pereira en Cartago. Podemos permitirnos dudar del hecho de que se hubiera ocultado durante este periodo que tradicionalmente ha sido llamado el periodo de la Reconquista Española, pero que bien vale la pena reinterpretarlo desde las diversas representaciones que los historiadores han estado haciendo en el último tiempo como un proceso de restauración del gobierno español en los territorios del Nuevo Reino de Granada y sus diversas provincias. Y desde allí, pues, uno de los hallazgos es que podemos dudar de su ocultamiento, no podemos dudar del efecto que ese relato ha tenido para la integración de esta ciudad y para que la memoria del personaje y la memoria de la población, pues, se hubieran encadenado desde mediados de la década del 60 del siglo XIX hacia 1865 se determinó el cambio del nombre del antiguo poblado de Cartago Viejo por Aldea de Pereira, y podemos pues hacer una especie de crítica a la memoria
y de redefinición de las diversas estrategias que estas personas que vivieron cambios muy rápidos, muy abruptos en la organización política tuvieron para la nueva experiencia republicana que estaba en marcha desde 1819. Así que este pues es en buena medida el plano general de esta investigación, que, como les dije, pues ya está en una fase final de preparación del informe, con el cual pues espero que me reciban entre la comunidad de historiadores con esta investigación, y que la investigación pues también sea bien recibida por los ciudadanos de Pereira, que cada año por el mes de agosto recuerdan los eventos de la muerte del personaje y, digámoslo así, su renacimiento en esta ciudad que lleva su nombre. Así que eso es lo que tengo pues preparado para esta charla. Y bueno, y agradeciendo aquí la asistencia de las personas que me acompañan en el auditorio, pues quisiera saber, y es como para detonar un poco de charla, ustedes saben qué ha pasado con el monumento de José Francisco Pereira en la ciudad de Pereira, cómo se encuentra hoy. ¿Lo han visto? Está en el parque Olaya, es un obelisco y está completamente deteriorado y dañado por, pues, yo no voy a acusar a nadie, pero hay mucha gente que ha hecho daños, está lleno de grafitis, le han quitado losas, está deteriorado. Bueno, aquí tenemos pues esa descripción desde el mes de mayo del 2021, el obelisco, que es el nombre de este monumento que conmemora a José Francisco Pereira y conserva sus restos mortales. El obelisco pues sí tiene algo de deterioro y parece que ya no está cumpliendo la función por lo cual lo construyeron. La función de los obeliscos y de este tipo de monumentos es conservar la memoria y recordar, hacer el lugar de memoria para que el acto de conmemoración se cumpla para todos los integrantes de esta ciudad. Y efectivamente pues tenía una losa en la cual se recordaba por qué razón esta ciudad se llama Pereira. Esa losa fue arrancada, así que ya no será posible pues que las personas que visitan el Parque Olaya, donde está este monumento, pues sepan por qué razón está erigido ese obelisco allí, pero nos pone otra vez digámoslo así, no tanto destrucción de la memoria, sino que esta intervención que se ha hecho a ese monumento, pues yo creo que demanda nuevamente el ejercicio de recordar y genera pues de alguna manera una apuesta nueva para que podamos recrear la memoria sobre José Francisco Pereira y, ¿por qué no?, hacer una crítica a la memoria que se mantuvo oculta sobre su vida política y sobre los eventos que permitieron que él lograra pues un lugar primero dentro del Parque Olaya, antes un lugar dentro del Panteón de Héroes Nacionales que estaba en el escenario del Cementerio Central de Bogotá. Y creo que desde allí podemos hacer esa crítica a su memoria. Y la crítica, pues yo creo que puede arrojarnos algunas sorpresas y puede arrojarnos nuevas preguntas para tratar de entender cómo fue que las antiguas sociedades, cuando digo antigua, pues quiero referirme a la sociedad de los vasallos que amaban al rey de España y se levantaron contra la monarquía en un momento dado, cómo fue que ellos transitaron y cambiaron su estatus político y su identidad para ser sociedades republicanas. Creo que ese es el valor de esta investigación. Creo que más allá de enjuiciar si José Francisco Pereira estuvo oculto o no en los territorios o en los bosques de Cartago Viejo, creo que tenemos una oportunidad de revisión de la memoria y de esos elementos que nos pueden permitir
reflexionar y dialogar con el pasado, con las experiencias de esas sociedades y con este proyecto de ciudad que está en marcha y que cada 30 de agosto se renueva conmemorando pues un aniversario más del proyecto urbano que está desarrollando esta ciudad con el nombre de este personaje. Así que ese es el valor que yo puedo ver, es lo que me gustaría ofrecerle a la ciudad de Pereira para que se revisen todos estos procesos de memoria y de alguna manera se cumpla con estas ideas que desde la maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira tenemos respecto a participar de la historia de la ciudad con un proyecto cultural que permita revisarnos a todas las personas pues, que de alguna manera hemos llegado a vivir a esta ciudad o que han nacido en esta ciudad y que cada 30 de agosto pues, dedican un momento a la fiesta y a la conmemoración. Yo creo que vale la pena revisar nuestros mitos fundacionales, revisar la memoria de estos personajes y tratar pues, de brindar unas representaciones que se ajusten a los patrones de la investigación histórica, por una parte, que permitan recuperar documentación y memoria de la ciudad y de sus personajes más importantes y que pues permitan la crítica que creo que anima el debate ciudadano que necesitamos para seguir viviendo juntos de una manera pacífica, para reencontrarnos en los espacios públicos, para cuidarnos entre todos, sabiendo que bueno, tenemos referentes históricos que necesitan ser revisados con alguna periodicidad y utilizando pues, las herramientas de la investigación histórica y lo que pueden hacer las perspectivas de análisis de la historia profesional. Así que eso es lo que tengo por decirles en esta defensa que quiero hacer sobre esta investigación que va a tener un capítulo dedicado específicamente a la memoria oculta de Pereira, porque bien vale la pena pues, determinar cómo fue que se configuró este gran homenaje que se le ha hecho con el nombre de la ciudad y con el lugar privilegiado que él tiene hoy en uno de los parques principales como el Parque Olaya, ¿cierto? Caín, ¿podríamos hablar de una identidad pereirana? ¿Hasta qué punto no somos un híbrido entre esa cultura paisa tan arraigada, tan emprendedora, y de la cultura bayuna tan movida, con esa chispa también? ¿Existimos como Pereira o somos una frontera invisible entre esos dos mundos? Porque pensándolo bien, dicen por ahí que una cultura es también cuando tiene un plato típico, o sea, se asienta cuando tiene un plato típico. ¿Cuál es nuestro plato típico? La bandeja paisa es paisa. El pan, el caldo, el sancocho, más tolimense, o sea, ¿existimos como pereiranos? ¿Qué somos para vos como pereiranos? Pues las opciones que me estás planteando, si como una frontera o si existe o no la identidad pereirana, yo creo que corresponde muy bien al proyecto que permitió que esta ciudad surgiera, y es el proyecto que tiene que ver con la renovación de las identidades que empiezan a desarrollarse luego del triunfo de la independencia. Hay que volver a establecer fidelidades, hay que volver a hacer juramentos, hay que empezar a convencer a otras poblaciones que entren al proyecto republicano, y de alguna manera tiene un efecto general sobre los procesos de identificación. Ahora, esos procesos en un largo plazo o en un mediano plazo, como se ha desarrollado aquí durante los últimos 158 años, yo creo que sí ha configurado una identidad para Pereira, pero es una identidad republicana. De hecho, es muy curioso que se hubiera dado una ruptura en la lectura de los pasados de este territorio respecto a lo que empieza a surgir en 1863 respecto a los años
que transcurrieron desde 1540 hasta 1691, cuando se dio el traslado de la ciudad a lo que hoy es Cartago, ¿cierto? Entonces, esas rupturas yo creo que permiten de alguna manera encuadrar una dinámica de la identidad que ha ido marcando una tendencia a identificarse como una ciudad de mucha movilidad social, una ciudad en la que hay muchas personas de muchos lados. Ha sido una ciudad que especialmente en el siglo XX recibió migración de muchos departamentos en donde se estaban dando fenómenos de violencia, y a partir de allí pues fue renovando su ethos, su carácter, y este carácter de Pereira como una ciudad en donde los migrantes pues han tenido un lugar, creo que de alguna está conectado también con ese mito que trae a José Francisco Pereira Martínez huyendo de una persecución española, así es como nos los han retratado sus biógrafos, y aquí encontró refugio. Así que ese mito de la ciudad como un lugar que ha servido de refugio a las diversas poblaciones, creo que se ha reeditado tanto para el siglo XIX, a partir de los movimientos poblacionales que se dieron luego de la Guerra de los Supremos en 1840, como lo que sucedió pues casi 100 años después con la violencia política de mitad del siglo XX, que también movió a mucha población, y este lugar pues ha sido receptora de poblaciones. También pues no, es indudable el efecto que ha tenido pues las crisis políticas y toda la violencia que desató pues el paramilitarismo en torno pues a todos estos territorios, y que ha convertido a Pereira y su área metropolitana en una zona receptora de migrantes, de personas desplazadas. Yo creo que eso de alguna manera tiene un efecto muy profundo en los procesos de identificación, y por esa razón pues Pereira tenga varios sabores y no sea posible encasillarla dentro de una sola identidad, ¿cierto? Hay múltiples identidades jugando, chocando unas con otras, y creo que el eje articulador que ha sido a la memoria de José Francisco Pereira pues ha sido muy movible, ha sido muy elástico para que esta ciudad se cuente, se recuerde y se ubique pues en un eje de cruce de caminos que desde la época del antiguo régimen, es decir, antes de la experiencia de 1819, pues ha convertido esta zona del Quindío y del Camino del Quindío en un cruce para ir a Quito, por ejemplo, para ir a Popayán, para ir a Santa Fe de Bogotá, y de todos esos elementos comerciales que venían también de la ciudad de Cartagena. Así que es un cruce de caminos en donde se cruzan muchas identidades y donde el proyecto republicano de alguna manera ha cuajado bien, ha hecho crecer una experiencia urbana en la cual pues estas identidades se exponen y se recuerdan, bien sea como caucanas, bien sea como antioqueñas, bien sea pues como estos nuevos elementos que desde Caldas pues y desde el Valle del Cauca pues han ido jugando para crear una nueva experiencia de ciudad. Caín, ¿qué relación hubo entre el padre Remigio Antonio Cañarte y José Francisco? Pues la historia nos dice que José Francisco, muy preocupado, le dejó de herencia estos territorios al padre Remigio Antonio Cañarte, cuando de pronto él estaba como próximo o presentía que ya estaba como terminando su vida, y dice la historia que le dejó a él los terrenos de lo que es ahora Pereira. ¿Hasta dónde es verdad esto, Caín? Bueno, yo creo que hay que hacer unas precisiones. La relación se puede probar entre Remigio Antonio Cañarte y José Francisco Pereira. Son relaciones que se dieron en el marco de la ciudad de Cartago, y que siendo Cartago pues un eje de la política y de los intercambios comerciales en la provincia del norte de Popayán, próxima pues a la provincia del Chocó, y próxima pues también a estos caminos del Quindío que por Ibagué llevaban a Santa Fe, creo que en esa ciudad pues pudieron encontrarse muchas personas, y en el archivo de Cartago
pues se puede encontrar, por ejemplo, la participación de José Francisco Pereira, y este es un hallazgo que quiero compartir. José Francisco Pereira fue testigo del testamento del padre de Remigio Antonio Cañarte. Él sirvió como testigo. Eso puede probar una relación de amistad entre las familias, y que cuando se da la muerte de José Francisco Pereira el 20 de agosto de 1863 en Tocaima, pues la noticia se supo en Cartago. Y lo que nos han contado los biógrafos de la ciudad y los biógrafos de José Francisco Pereira es que sus amigos pues emprendieron una romería desde Cartago para hacer homenaje y celebrar pues un culto católico en las antiguas ruinas de Cartago Viejo, que de hecho ya estaban pobladas. Hay una tesis muy interesante del padre Raúl Toro, que nos muestra pues cómo se fue dando un proceso de refundación diacrónica de todas estas poblaciones que habían tenido un pasado en el mundo del antiguo régimen, y que a partir pues de los nuevos movimientos de población que tradicionalmente se han conocido como la colonización antioqueña, pues fueron dando lugar a nuevas poblaciones como Santa Rosa de Cabal, como Condina, como la misma aldea de Pereira, ¿cierto? Que de alguna manera pues reedita pues toda una experiencia y un movimiento social que desde la memoria heroica pues se ha contado que ha sido un homenaje, ¿cierto?, de los amigos de Pereira y de sus familiares para reconstruir esta ciudad a partir de una donación de unas tierras, a partir de unos negocios de tierras que empezaron a desarrollarse pues algunos años antes de que él muriera, ¿cierto? Y también pues se ha contado que él supuestamente tenía el sueño de crear una ciudad en ese sitio en donde él se ocultó. Yo creo que todo eso vale la pena revisarlo, hacer la crítica histórica, criticar las fuentes que nos cuentan estos relatos y tratar de situar pues precisamente pues esas relaciones políticas entre los Cañarte, entre los Pereira, Gamba, los hijos de Pereira, entre José Francisco Pereira, entre la familia Palau, que va a ser muy importante para todos estos procesos de reconfiguración territorial en el Cauca. Yo creo que es un momento pues muy particular pues para criticarlo y pues precisamente saber hasta qué punto pues esas relaciones políticas y de amistad que se pudieron dar en la parroquia, en las diversas parroquias de Cartago, en el escenario del cabildo, ¿cierto? Y en esos momentos pues particulares como la muerte de los padres de Remigio Antonio Cañarte, yo creo que pueden dar lugar a que esta investigación que estoy presentando hoy pues pueda llegar a ser de consulta y pueda ser un aporte verdadero al relato de la ciudad y a la figura de José Francisco Pereira. El padre Remigio Antonio Cañarte para los pereiranos es una figura importante. De hecho, hay un nicho donde se guardan los restos del padre Remigio Antonio Cañarte en los sótanos de la catedral. Fue realmente el padre Remigio Antonio Cañarte también héroe de la guerra, también estuvo inmiscuido en las justas libertadoras. Es una buena pregunta porque esta ciudad tiene una particularidad, y es que celebra la memoria de varios hombres, entre ellos pues a Remigio Antonio Cañarte, a José Francisco Pereira, y fueron personajes que sí estuvieron marcados por la guerra. Ellos fueron hombres que vivieron esa profunda transformación política que se dio y que se consolidó como independencia desde 1819. Y la historia, bueno, yo creo que hay más biografías y perfiles biográficos sobre José Francisco Pereira que los que están disponibles sobre Remigio Antonio Cañarte. Creo que nos hace falta una buena biografía sobre Remigio Antonio Cañarte, pero sí su participación
en la guerra pues está probada. Los archivos que están en Cartago nos muestran a un Remigio Antonio Cañarte que en el momento de darse el testamento de su padre no puede estar presente precisamente pues por estar este gran movimiento de tropas que pasaron por Cartago rumbo bien sea a Popayán, rumbo a Cali o en este cruce de caminos que llevaba hasta Ibagué y que iba más allá hasta La Plata, ¿cierto? Y toda esta zona del Huila. Así que hay una experiencia de guerra por parte de Remigio Antonio Cañarte y es, bueno, sí, su figura celebrando él la misa, creo que, y quiero citar otra vez el gran trabajo del padre Raúl Ortiz Toro, celebrando la misa del 30 de agosto de 1863, pues sí está plenamente probado y digámoslo así, toda esta generación de hombres de Cartago que tenían una figuración o una representación política dentro del cabildo, dentro de la escena eclesiástica, pues sí que ellos de alguna manera fueron actores principales de los nuevos escenarios de representación que se dieron a partir del triunfo del proyecto republicano. Bueno, yo quiero agradecer pues esta oportunidad en la que he podido compartir algunas preguntas, algunas ideas que estoy tratando de demostrar en mi trabajo de grado y en esta investigación que viene en marcha desde 2019 en un contexto general de conmemoración de la experiencia de la independencia en 1819 y luego de la constitución política de la República de Colombia en la Villa del Rosario de Cúcuta en 1821. Es un contexto de conmemoración que yo creo que puede dar lugar a que la investigación sea recibida en esta ciudad y dentro de los marcos de entendimiento del Bicentenario. Y yo los invitaría pues especialmente a que cuando pueda defenderla y cuando, si es del caso, espero que sea meritoria para una publicación, puedan ustedes consultarla en el marco del proyecto editorial de la Maestría en Historia de la Universidad Tecnológica de Pereira, que viene pues presentando unos aportes a la historia de la ciudad. Así que muchas gracias por esta invitación y bueno, espero que las nuevas conmemoraciones sobre la historia de la ciudad y sobre el personaje pues permitan un nuevo encuentro entre nosotros.